La galaxia era vasta, llena de maravillas y una diversidad inimaginable. Entre las estrellas, las civilizaciones surgían y caían, cada una con sus costumbres, tradiciones y formas de vida únicas. Durante milenios, estas civilizaciones permanecieron en gran medida aisladas entre sí, separadas por los grandes vacíos del espacio y las barreras del lenguaje y la cultura. Pero a medida que la tecnología avanzaba, estas barreras comenzaron a desmoronarse, y la galaxia se hizo más pequeña cuando sus habitantes comenzaron a comunicarse entre sí con curiosidad y deseos de amistad. Una de estas civilizaciones, conocida como los Urial, siempre había estado fascinada por la especie que se hacía llamar humanos. Los Urial eran una raza altamente avanzada, conocida por su inteligencia, curiosidad y naturaleza pacífica. Eran un pueblo tranquilo, que valoraba el conocimiento y la comprensión por encima de todo. Su sociedad estaba construida en torno a la búsqueda de la sabiduría, y habían desarrollado tecnología que les permitía explorar los rincones más lejanos de la galaxia en busca de nuevos conocimientos y experiencias. Cuando los Urial encontraron por primera vez a los humanos, quedaron intrigados por su resistencia y adaptabilidad. Los humanos eran una especie joven, todavía en la cúspide de su desarrollo, pero con un potencial asombroso. Su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y su habilidad para improvisar y aprender rápidamente captaron la atención de los Urial. Entre los Urial, una joven investigadora llamada Nara había mostrado un interés particular en los humanos. Desde pequeña, Nara había sido una de las mentes más brillantes de su generación, destacándose por su curiosidad insaciable y su deseo de entender todo lo que la rodeaba. Los humanos, con su mezcla única de emoción y lógica, la fascinaban más que cualquier otra especie. Nara había estudiado a los humanos durante años a través de registros, hologramas y transmisiones interestelares, pero nunca había tenido la oportunidad de interactuar con uno en persona. Eso cambió cuando se le asignó la misión de viajar a la Tierra y realizar un estudio de campo en colaboración con los propios humanos. Cuando la nave de Nara aterrizó en la Tierra, fue recibida con gran expectación por parte de la comunidad científica humana. Los Urial eran conocidos en toda la galaxia por sus avances en biotecnología y medicina, y la oportunidad de trabajar con ellos era un honor que pocos podían rechazar. Nara fue presentada a un equipo de científicos y médicos humanos, todos ansiosos por compartir sus conocimientos y aprender de ella. Entre ellos se encontraba el Dr. Samuel Carter, un biólogo especializado en la evolución de especies. Samuel era un hombre tranquilo y analítico, pero también posee una profunda pasión por el conocimiento y la ciencia. Desde el primer encuentro, Nara y Samuel sintieron una conexión inmediata. Aunque sus culturas y formas de vida eran radicalmente diferentes, compartían el mismo amor por el descubrimiento y la misma curiosidad insaciable. Pronto, ambos comenzaron a trabajar juntos, intercambiando ideas y conocimientos con una facilidad sorprendente. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos, Nara comenzó a notar algo curioso en los humanos que no había anticipado. A diferencia de los Urial, que valoraban la lógica y el razonamiento por encima de todo, los humanos parecían estar profundamente influenciados por sus emociones. A veces, sus decisiones parecían irracionales, impulsadas por sentimientos que Nara no lograba comprender del todo. Un día, mientras trabajaban en un laboratorio, Nara decidió abordar el tema con Samuel. Samuel, comenzó Nara, con su voz suave pero firme. Hay algo que me intriga sobre los humanos. He notado que muchos de ustedes parecen tomar decisiones basadas en algo más que la lógica. Hablan de sentimientos, de emociones. ¿Puedes explicarme cómo funcionan exactamente? Samuel sonrió, entendiendo que Nara estaba tratando de comprender algo que era fundamentalmente diferente en su cultura. Las emociones son una parte integral de lo que somos, explicó. Nos guían, nos motivan y a veces incluso nos controlan. No siempre son lógicas, pero son esenciales para nuestra existencia. Nara asintió, procesando la información. Entonces, ¿es posible que las emociones influyan en la reproducción humana? He observado algunas de sus interacciones sociales, y parece que hay un fuerte componente emocional en sus relaciones. Samuel se rió, sorprendido por la pregunta directa de Nara. Sí, las emociones juegan un papel crucial en nuestras relaciones y en la forma en que nos unimos para reproducirnos. Es algo muy complejo, pero también muy natural para nosotros. Nara lo miró con curiosidad. Entonces, ¿cómo es el proceso exacto? He leído sobre la biología de la reproducción humana, pero parece que hay más en juego que solo la ciencia.
Samuel, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado, trató de explicarlo de la manera más sencilla posible. Bueno, la reproducción humana es tanto un proceso biológico como emocional. Las parejas humanas forman vínculos que van más allá de lo físico. Se trata de una conexión profunda que involucra tanto el cuerpo como el espíritu. Los ojos de Nara se iluminaron con una mezcla de comprensión y asombro. Entonces, ¿se podría decir que los humanos se reproducen a través del amor? Samuel asintió lentamente. En muchos casos, sí, aunque no siempre es así, el amor es un factor importante en nuestras relaciones. Nara quedó pensativa por un momento, y luego, con una inocencia que desarmó a Samuel, preguntó: «Espera, ¿los humanos se reproducen así? ¿Puedo probarlo también?» La pregunta, hecha con total seriedad, tomó a Samuel completamente por sorpresa. Nunca había considerado cómo explicar un concepto tan complejo y emocional a una especie extraterrestre. Pero en ese momento, se dio cuenta de que para Nara, esto no era solo una pregunta científica, sino una búsqueda genuina de comprensión. El laboratorio en el que trabajaban Nara y Samuel quedó en silencio tras la inesperada pregunta. Samuel se quedó mirando a Nara, sin saber exactamente cómo responder. Para él, la cuestión de la reproducción humana estaba íntimamente ligada a la emocionalidad, a la intimidad y a conceptos que no podía imaginar explicar sin la experiencia de haberlos vivido. Sin embargo, para Nara, esto parecía ser un tema puramente científico, una curiosidad más que añadir a su vasta colección de conocimientos. Samuel tomó aire, intentando encontrar las palabras correctas. Nara, lo que has preguntado es algo muy personal para nosotros. No es solo un proceso biológico. Involucra sentimientos profundos, intimidad. Y también amor, como mencioné antes. Nara lo miró con sus ojos grandes y brillantes, llenos de interés. Entiendo, Samuel, no quería hacerte sentir incómodo. Pero mi curiosidad es genuina. Quiero entender a los humanos de la manera más completa posible, y parece que este aspecto de su naturaleza es fundamental para ello. Samuel asintió, aún un poco desconcertado, pero comprendiendo la sinceridad de Nara. Lo sé, Nara, y aprecio tu deseo de aprender. Es solo que, bueno, la reproducción humana no es algo que pueda enseñarse o explicarse fácilmente. Es algo que se experimenta. Nara frunció el ceño ligeramente, un gesto inusual para ella, que denotaba su profunda concentración. Entonces, es algo que solo se puede comprender a través de la experiencia personal. Si es así, ¿cómo puedo aprender realmente sobre ello? Samuel se rascó la barbilla pensativo. Creo que, como todo en la vida, es algo que se aprende poco a poco, viviendo y experimentando las relaciones humanas. No es algo que puede entenderse completamente a través de la observación o la teoría. Nara se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, sus ojos se iluminaron con una idea. Tal vez podría aprender más observando una relación humana de cerca. Si es posible, me gustaría ver cómo evolucionan las emociones y cómo influyen en las interacciones humanas. Samuel se dio cuenta de que Nara estaba siendo completamente sincera en su deseo de entender algo tan complejo como el amor humano. Y aunque su propuesta parecía un tanto extraña desde la perspectiva humana, comprendió que para Nara esto era un tema de estudio tan válido como cualquier otro. «Podríamos hacer eso», dijo Samuel finalmente, «pero también debes entender que no todas las relaciones humanas son iguales. Algunas están basadas en el amor, otras en la amistad y algunas en conveniencia. Todas son diferentes, y eso es lo que las hace tan interesantes y, a veces, complicadas». Nara asintió, tomando nota mentalmente de cada palabra. «Entendido. Entonces, ¿sería posible que me presentaras a una pareja humana para observarlos? Prometo que seré discreta y no interferiré en su vida». Samuel sonrió con suavidad. «No estoy seguro de que sea tan sencillo. Las relaciones son privadas, y a la mayoría de las personas no les gustaría ser observadas de esa manera. Pero podría presentarte a algunos amigos, y tal vez podrías ver cómo interactúan. Eso te dará una idea». Nara asintió con entusiasmo. «Eso sería perfecto. Estoy muy agradecida, Samuel. Tu disposición para ayudarme es invaluable». En los días siguientes, Samuel organizó encuentros con varias parejas de amigos, quienes accedieron a que Nara los acompañara en algunas de sus actividades cotidianas. Durante estos encuentros, Nara observó con atención cómo los humanos interactuaban entre sí, notando los pequeños gestos, las miradas y las palabras que no siempre parecían tener un propósito lógico, pero que claramente tenían un significado profundo para ellos.
Uno de los momentos que más impactó a Nara ocurrió durante una cena con una pareja joven, Sara y Miguel. Mientras preparaban la comida, Sara se acercó a Miguel y le acarició la mejilla con ternura antes de darle un beso suave en los labios. Nara observó la escena con fascinación. Sabía que los humanos se besaban, pero nunca había comprendido el significado completo detrás de ese gesto. ¿Por qué haces eso?, preguntó Nara con su característica curiosidad. Sara sonrió, un poco sorprendida por la pregunta. Es una forma de mostrar afecto, explicó. El contacto físico, como un beso, es una manera en la que nos conectamos emocionalmente con la persona que amamos. ¿Y cómo sabes que te ama?, continuó Nara, intentando comprender las complejidades de las relaciones humanas. Miguel, que había estado escuchando, intervino. El amor no es algo que se pueda medir o ver fácilmente. Es algo que sientes, algo que se construye con el tiempo. Es la confianza, el apoyo mutuo y esos pequeños momentos que compartes con alguien. Nara asintió lentamente, entendiendo un poco más. Entonces, ¿el amor es algo que se siente más allá de la lógica? Exactamente, respondió Sara. No siempre tiene sentido, pero es lo que hace que las relaciones humanas sean tan especiales. Esa noche, Nara reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La reproducción humana, como había sospechado, era mucho más que un simple acto biológico. Estaba intrínsecamente ligada a las emociones, al amor y a la conexión entre dos personas. Aunque todavía tenía mucho que aprender, comenzó a darse cuenta de que, para comprender verdaderamente a los humanos, tendría que explorar estas emociones por sí misma. Al día siguiente, Nara se reunió nuevamente con Samuel y le expresó sus pensamientos. Samuel, creo que empiezo a entender un poco más sobre los humanos, pero siento que todavía me falta algo esencial. No quiero solo observar, quiero experimentar lo que es ser humano, lo que significa sentir. Samuel la miró con comprensión. Eso es algo que solo tú puedes decidir, Nara. Pero debes saber que, si decides explorar esa parte de la humanidad, será un viaje personal, uno que te cambiará. Nara asintió con determinación. Estoy lista para aprender todo lo que pueda. Quiero comprender el amor, las emociones y cómo todo eso influye en la vida de los humanos. Quiero experimentar lo que es ser uno de ustedes. Los días que siguieron al descubrimiento de Nara acerca del amor y las emociones humanas estuvieron llenos de nuevos aprendizajes y experiencias. Samuel, consciente de la importancia de su rol como guía, decidió que la mejor manera de que Nara comprendiera realmente lo que significaba ser humano era acompañarla en un viaje por diferentes lugares del planeta, donde podría observar y, más importante, sentir la diversidad de experiencias emocionales que los seres humanos vivían a diario. El primer destino de su viaje fue una pequeña aldea en las montañas, lejos del bullicio de las ciudades. Ali, Nara fue testigo de la vida sencilla y comunitaria de las personas que habitaban ese lugar. Samuel le explicó que, en ese tipo de comunidades, el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia eran fundamentales para la supervivencia y la felicidad. Una noche, Nara y Samuel fueron invitados a participar en una celebración local. En torno a una gran fogata, los aldeanos cantaban canciones antiguas, compartían historias y reían juntos. Nara observó con atención cómo las personas se relacionaban entre sí, no solo a través de palabras, sino también a través de miradas, gestos y el simple hecho de estar juntos. En un momento dado, una joven pareja comenzó a bailar cerca del fuego. Sus movimientos eran suaves, pero llenos de pasión. Se miraban a los ojos con una intensidad que Nara no había visto antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial. Las emociones humanas, aunque difíciles de medir o describir, eran extremadamente poderosas. Ese poder, esa energía que fluía entre la pareja, era lo que conectaba a los humanos en niveles que iban más allá de lo físico. Ese baile, dijo Nara mientras observaba a la pareja, parece una conversación sin palabras. Lo es, respondió Samuel. A veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. Los humanos hemos encontrado otras maneras de comunicarnos, de conectar con los demás. La música, la danza, el arte, son todas formas de expresar lo que llevamos dentro. Entonces, ¿estas expresiones son una extensión de las emociones?, preguntó Nara, fascinada. Exactamente, asintió Samuel. Son maneras en las que canalizamos nuestros sentimientos, a veces de maneras que ni siquiera comprendemos del todo. Pero esas expresiones nos definen tanto como nuestras palabras. Nara continuó observando, intentando absorber cada detalle.
Los aldeanos, aunque vivían en un lugar remoto y sus vidas eran sencillas, parecían tener una conexión profunda entre ellos, una que no se basaba en la tecnología avanzada o en el conocimiento científico, sino en la humanidad compartida. Nara sintió un deseo creciente de ser parte de eso, de entenderlo desde dentro. Después de la celebración, mientras caminaban de regreso a su alojamiento, Nara rompió el silencio. Samuel, quiero aprender a expresarme de esa manera. Quiero entender cómo usar mis emociones para comunicarme, para conectar con otros como lo hacen los humanos. Samuel sonrió, viendo en Nara una chispa de algo nuevo. Es un buen comienzo, Nara, pero recuerda, esto no es algo que puedas aprender de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que tomará tiempo. Estoy dispuesta a tomarme el tiempo necesario, respondió Nara con determinación. El siguiente destino de su viaje fue una ciudad grande y bulliciosa. A diferencia de la aldea, aquí la vida era rápida y llena de contrastes. Nara fue testigo de cómo las emociones humanas se manifestaban de maneras muy diferentes, desde la euforia de una celebración deportiva hasta la tristeza de una despedida en una estación de tren. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Nara y Samuel se encontraron con un hombre mayor sentado en un banco. Tenía una expresión de profunda melancolía en su rostro. Samuel decidió acercarse y, después de una breve conversación, descubrieron que el hombre había perdido a su esposa recientemente. Nara, que había aprendido sobre el amor y la conexión en la aldea, sintió una punzada en su interior al ver el dolor del hombre. ¿Cómo puede alguien superar una pérdida así?, preguntó Nara más tarde, mientras continuaban su paseo. No es fácil, admitió Samuel. El dolor de perder a alguien que amas es uno de los sentimientos más difíciles que un ser humano puede experimentar. Pero con el tiempo, y con el apoyo de otros, la mayoría de las personas encuentran la manera de seguir adelante, de vivir con el recuerdo y el amor que esa persona dejó en sus vidas. Pero el dolor sigue ahí, dijo Nara, reflexionando sobre lo que había visto. Sí, pero el dolor es parte de lo que nos hace humanos. Nos recuerda lo que hemos perdido, pero también lo que hemos tenido. Es un recordatorio de que hemos amado, de que hemos vivido. Nara asintió, comprendiendo que las emociones humanas no eran solo alegría y amor, sino también tristeza, dolor y pérdida. Todas esas emociones, tanto las positivas como las negativas, eran parte del complejo tapiz que formaba la experiencia humana. Con el tiempo, Nara comenzó a notar cambios en sí misma. Su capacidad de empatizar con los demás se había profundizado, y comenzó a experimentar sus propias emociones de maneras que antes le resultaban desconocidas. Las simples observaciones se convirtieron en experiencias, y estas experiencias, a su vez, comenzaron a moldear su percepción del mundo. Un día, durante una visita a un orfanato, Nara se encontró rodeada de niños. Al principio, su interés era puramente académico. Quería observar cómo los humanos interactuaban desde una edad temprana. Pero a medida que pasaba más tiempo con los niños, algo dentro de ella cambió. Sintió una conexión genuina con ellos, un deseo de protegerlos, de cuidarlos. Y cuando uno de los niños, una niña pequeña con ojos brillantes, la abrazó espontáneamente, Nara sintió una oleada de emociones tan intensa que casi la dejó sin aliento. Esto es lo que significa amar, pensó para sí misma. Esto es lo que significa ser humano. Más tarde compartió esa experiencia con Samuel, quien la escuchó con una sonrisa de satisfacción. Estás empezando a entender, Nara. El amor, la compasión, la empatía, son las fuerzas que nos unen, que nos hacen quienes somos. No siempre tienen sentido, no siempre son fáciles de manejar, pero son esenciales para nuestra humanidad. Nara asintió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Pero también sabía que estaba dispuesta a recorrer ese camino, no solo como una observadora, sino como una participante activa en la experiencia humana. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nara y Samuel continuaron su viaje por la tierra, explorando no solo diferentes lugares, sino también diferentes facetas de la experiencia humana. Cada encuentro, cada experiencia, agregaba una capa más al entendimiento de Nara sobre lo que significaba ser humano. Sin embargo, a medida que avanzaba en su aprendizaje, Nara comenzó a sentirse más inquieta, como si algo dentro de ella estuviera a punto de cambiar. El cambio se hizo evidente cuando, durante una de sus muchas conversaciones con Samuel, Nara sintió por primera vez una emoción que no había
experimentado antes. Los celos. Estaban en un mercado en una bulliciosa ciudad costera, y mientras Samuel conversaba amigablemente con una vendedora local, Nara se dio cuenta de que no podía apartar los ojos de ellos. Algo dentro de ella se revolvía, una sensación incómoda que no podía identificar del todo. ¿Por qué te sientes así?, se preguntó a sí misma confundida. Era la primera vez que sentía un deseo tan intenso de tener la atención exclusiva de Samuel y no le gustaba la sensación. Había leído sobre los celos en los textos que Samuel le había dado, pero experimentarlo era algo completamente diferente. Más tarde, cuando se encontraron a solas, Nara se decidió a abordar el tema. Samuel, comenzó, buscando las palabras correctas. Hoy, cuando estabas hablando con esa mujer en el mercado, sentí algo extraño, una especie de malestar. Samuel la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de malestar? No lo sé exactamente, admitió Nara. Es como si no quisiera que prestaras tanta atención a otra persona, como si quisiera que solo me miraras a mí. Samuel sonrió ligeramente, reconociendo la naturaleza de lo que Nara estaba describiendo. Eso suena como celos. Celos. Nara frunció el seno, intentando entender. Pero, ¿por qué sentiría celos? Sé que tu conversación con ella no significa nada especial. Los celos son una emoción complicada, explicó Samuel. No siempre son lógicos, pero son muy humanos. A veces, cuando nos importa alguien, queremos tener su atención para nosotros solos. Es una parte natural del deseo de conexión. ¿Es normal sentir esto?, preguntó Nara, aún luchando con la idea. Sí, es normal, asintió Samuel. Pero, es importante no dejar que los celos te controlen. Son solo una parte de un espectro más amplio de emociones que vienen con el afecto y la cercanía. Nara asintió lentamente, comprendiendo que este era otro aspecto del ser humano que tendría que aprender a manejar. No obstante, en su interior empezó a surgir una nueva preocupación, la naturaleza de su relación con Samuel, qué era lo que realmente sentía por él, y qué significaba eso para ella como extraterrestre. En los días siguientes, Nara intentó apartar sus pensamientos de lo que había sentido en el mercado, pero fue en vano. Sus sentimientos por Samuel se volvieron más intensos, y con ellos, una nueva sensación de vulnerabilidad. En su planeta natal, las relaciones eran mucho más pragmáticas, basadas en la lógica y la compatibilidad genética. El concepto de amor, como lo entendían los humanos, era completamente ajeno, algo que no encajaba en su modo de pensar original. Pero aquí estaba, en la Tierra, sintiendo algo que no podía racionalizar. Decidida a obtener claridad, Nara decidió hablar con Samuel de manera directa. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza de un pequeño refugio de Montana, Nara se armó de valor. Samuel, comenzó, mirando hacia las estrellas. Hay algo que he estado sintiendo y que no entiendo del todo, algo relacionado contigo. Samuel la miró con una expresión suave, esperando a que continuara. Estos sentimientos, continuó Nara, no son solo de amistad. Me importas mucho más de lo que pensaba posible, y eso me confunde. Quiero entender qué es lo que realmente siento. Samuel se tomó un momento para responder, consciente de la delicadeza del tema. Nara, lo que estás describiendo podría ser amor, en el sentido humano de la palabra. Es una conexión que va más allá de la lógica y la razón. Es algo que sentimos profundamente, y que a menudo no podemos explicar con palabras. Amor. Nara repitió la palabra, probándola en su boca como si fuera algo nuevo. Pero, ¿cómo sé si eso es lo que siento? No hay una respuesta simple para eso, dijo Samuel con una sonrisa comprensiva. El amor es diferente para cada persona. Lo que importa es cómo dejarse sentir, y si estar conmigo es algo que te llena de felicidad, seguridad y un deseo de estar cerca, entonces puede que sea amor. Nara se quedó en silencio, asimilando lo que Samuel le había dicho. Sentía todo eso, y más. Pero la noción de amor seguía siendo esquiva, como si no pudiera encajarla completamente en su forma de ver el mundo. Samuel, dijo finalmente, creo que estoy empezando a entender. Pero aún tengo mucho que aprender. Eso es lo maravilloso del amor, respondió él. Siempre estamos aprendiendo, y no hay prisa. Lo importante es que sigas explorando y permitas que tus sentimientos se desarrollen a su propio ritmo. Con el paso del tiempo, Nara comenzó a aceptar sus emociones y a permitir que fluyeran naturalmente. Samuel la ayudó a navegar por este nuevo mundo emocional y juntos continuaron su viaje, explorando no solo el mundo exterior, sino también los vastos paisajes de su relación. Sin embargo,
Una nueva complicación surgió cuando Nara recibió una transmisión desde su planeta natal. Era un recordatorio de su misión original: observar a los humanos y recopilar información sobre sus costumbres, tecnología y debilidades. Al principio, Nara había cumplido con esta misión de manera diligente, pero con el tiempo había comenzado a cuestionar las verdaderas intenciones de su gente. Ahora, con sus sentimientos por Samuel tan presentes en su mente, Nara se encontró en un dilema. Podía seguir adelante con una misión que podría poner en peligro a los humanos, a quienes había llegado a apreciar tanto, y cómo podría reconciliar sus lealtades divididas entre su gente y sus nuevos sentimientos por Samuel. Esa noche, mientras Samuel dormía, Nara se quedó despierta, mirando el cielo estrellado. Sabía que tenía que tomar una decisión, y que cualquiera que fuera esa decisión, cambiaría el curso de su vida para siempre. No puedo ignorar lo que siento, pensó, pero tampoco puedo traicionar a mi gente. ¿Hay alguna manera de encontrar un equilibrio? La respuesta no era fácil, y Nara sabía que tendría que explorar más a fondo sus propias emociones y su lealtad antes de poder decidir. A la mañana siguiente, Nara decidió compartir sus pensamientos con Samuel. No era fácil, pero sabía que la honestidad era la única manera de avanzar. Samuel, dijo, despertándolo suavemente, necesito hablar contigo. Samuel, aún adormilado, se incorporó en la cama, mirándola con preocupación. ¿Qué sucede, Nara? He recibido una transmisión de mi planeta natal, comenzó ella, observando la reacción de Samuel. Me han recordado la misión original que me trajo aquí: observar a los humanos y recopilar información sobre ellos. La expresión de Samuel se endureció ligeramente, pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Cuando llegué aquí, esa misión era lo más importante para mí, continuó Nara. Pero ahora, todo ha cambiado. Mis sentimientos por ti, y por los humanos en general, han complicado las cosas. No sé qué hacer. Samuel asintió lentamente, comprendiendo el conflicto en el que se encontraba Nara. Es una situación difícil, Nara, pero lo que importa es lo que sientes ahora, y lo que crees que es lo correcto. Eso es lo que me confunde, admitió ella. No quiero traicionar a mi gente, pero tampoco puedo ignorar lo que he llegado a sentir por ti y por este planeta. Samuel la tomó de la mano, ofreciéndole un ancla de apoyo. No tienes que tomar una decisión inmediata. Tómate el tiempo que necesites para reflexionar. Y recuerda, no estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte en lo que decidas. Nara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Samuel a su lado, se sentía más fuerte. Gracias, Samuel, dijo con una pequeña sonrisa. Significas mucho para mí. ¿Y tú para mí?, respondió él suavemente, estrechando su mano. El dilema de Nara continuó persiguiéndola en los días que siguieron. Reflexionó profundamente sobre su misión, su lealtad a su gente y sus sentimientos por Samuel y los humanos. Sabía que, al final, tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, por ahora, decidió centrarse en el presente y en disfrutar de los momentos que compartía con Samuel. Sabía que, cuando llegara el momento de decidir, estaría lista, armada con el conocimiento y las experiencias que había adquirido en su viaje. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Nara y Samuel se encontraban en un remoto refugio en las montañas, lejos del bullicio de las ciudades y del constante recordatorio de la misión que pendía sobre Nara como una espada de Damocles. El aire fresco de la mañana soplaba a través de los árboles, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de un nuevo día. Pero para Nara, cada nuevo día se sentía como una cuenta atrás hacia un destino incierto. A lo largo de su tiempo juntos, Nara y Samuel habían formado un vínculo que iba más allá de lo que cualquiera de los dos había anticipado. La conexión entre ellos era profunda, nacida de la comprensión mutua y de un afecto creciente que había florecido en el transcurso de sus viajes. Pero ahora, con la misión de Nara pesando sobre ellos, esa conexión se enfrentaba a su mayor prueba. Esa mañana, mientras desayunaban en la terraza, Samuel rompió el silencio que se había asentado entre ellos como una pesada niebla. Nara, comenzó con voz suave, he estado pensando en lo que me dijiste la otra noche, sobre tu misión y tus sentimientos encontrados. Nara dejó su taza de té en la mesa y lo miró con atención. ¿Qué piensas? Creo que es hora de que enfrentemos esto juntos, dijo Samuel, su tono lleno de determinación. No puedes cargar con esta decisión sola.
Lo que decidas afectará a ambos, y quiero estar contigo en cada paso del camino. Nara sintió una ola de gratitud y aprecio por Samuel. No solo había entendido su dilema, sino que también estaba dispuesto a apoyarla sin importar las consecuencias. Gracias, Samuel, dijo, tomando su mano. Significa mucho para mí saber que estás a mi lado. Siempre lo estaré, respondió él con una sonrisa. Con el ánimo renovado, Nara decidió que no podían seguir postergando la decisión. Había llegado el momento de enfrentarse a su misión y tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Esa noche, Nara decidió activar la transmisión de su planeta natal, algo que había evitado desde que recibió el recordatorio de su misión. Sabía que la comunicación que estaba a punto de establecer con su gente podría ser crucial para el desenlace de todo lo que había vivido hasta ahora. Samuel, dijo mientras se preparaban para activar la transmisión, lo que sea que escuchemos o decidamos, quiero que sepas que tu bienestar y el de la humanidad son lo más importante para mí ahora. Samuel asintió, preparándose mentalmente para lo que vendría. Cuando la transmisión se activó, la imagen de un alto oficial de su raza apareció en el aire frente a ellos. Su rostro era solemne, sus ojos oscuros observaban a Nara con una intensidad que solo se reservaba para los momentos más cruciales. Nara, dijo el oficial, su voz resonando con autoridad, hemos esperado pacientemente tu informe. Es hora de que cumplas con tu deber y nos transmitas la información que has recopilado. Nara se mantuvo firme, pero una sensación de inquietud se revolvía en su interior. Samuel estaba a su lado, su presencia un ancla que la mantenía centrada. Official Crane, comenzó Nara, su voz segura pero medida, he recopilado una gran cantidad de información sobre los humanos, como se me ordenó. Pero hay algo más que debo compartir. El oficial inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿Qué es lo que has descubierto? Los humanos son más complejos y resilientes de lo que anticipábamos, continuó Nara. Sus emociones, su capacidad para formar conexiones profundas y su voluntad para proteger a los suyos son aspectos que no podemos ignorar. Eso ya lo sabíamos, replicó Crane con impaciencia. Lo que queremos saber es sobre sus debilidades, sus vulnerabilidades. ¿Qué has descubierto en ese sentido? Nara respiró hondo. Sabía que la siguiente parte de su respuesta determinaría el curso de su futuro. No puedo entregar esa información, dijo finalmente. No puedo traicionar a los humanos de esa manera. He llegado a comprender y a sentir cosas que nunca antes había experimentado, y no puedo simplemente ignorarlas. El rostro del oficial se oscureció. Nara, estás hablando de traición a tu propia especie. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé, asintió Nara, sintiendo el peso de su decisión. Pero también sé que lo que siento es real y que no puedo permitir que se haga daño a los humanos. Son más que sujetos de estudio. Son seres con los que he formado un vínculo, y no puedo ignorar eso. Samuel apretó su mano, un gesto de apoyo silencioso. El oficial Crane la miró fijamente durante un largo momento antes de hablar de nuevo. Nara, te has dejado influenciar por las emociones humanas. Has perdido de vista tu misión y tus lealtades. Esto no puede quedar impune. Nara sintió un nudo en la garganta, pero no flaqueó. Lo sé, y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Pero no puedo traicionar lo que ahora sé en mi corazón que es lo correcto. Crane la miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, la transmisión se cortó abruptamente. Nara parpadeó, sorprendida, mientras Samuel miraba con preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Samuel. No lo sé, respondió Nara confusa. Parece que alguien interrumpió la transmisión. Pero antes de que pudieran especular más, una alerta en el dispositivo de Nara la hizo mirar con horror. Vienen por mí, dijo con voz temblorosa. Mi gente, han enviado un equipo para capturarme y llevarme de regreso. No había tiempo que perder. Nara y Samuel empacaron rápidamente lo necesario y se dispusieron a huir. Sabían que las fuerzas de su planeta no se detendrían ante nada para recuperar a Nara, especialmente después de su abierta insubordinación. Mientras huían a través del bosque, Nara no podía evitar sentir una mezcla de miedo y determinación. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero las consecuencias de esa decisión estaban a punto de alcanzarlos. Tenemos que llegar a un lugar seguro donde podamos escondernos, dijo Samuel mientras corrían. ¿Hay algún lugar donde no puedan rastrearte? Nara negó con la cabeza. No si usan tecnología avanzada para rastrear mi firma biológica, pero hay un lugar.
Un lugar donde podrían tener dificultades para encontrarme. ¿Dónde? Preguntó Samuel, urgencia en su voz. En las profundidades del océano, respondió Nara. Las señales son más difíciles de detectar, Ali. Hay una instalación submarina donde podríamos escondernos por un tiempo. Entonces, hacia allá vamos, dijo Samuel, guiándola hacia el vehículo que habían preparado. Mientras conducían hacia la costa, Nara no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Había traicionado a su propia gente, y ahora estaba huyendo con un humano. La gravedad de sus acciones era innegable, pero al mismo tiempo, sentía que estaba tomando control de su destino por primera vez en su vida. Llegaron a la costa al anochecer. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el sonido del océano era un recordatorio del vasto mundo que los rodeaba. Nara activó un dispositivo de emergencia que convocó un pequeño submarino camuflado, diseñado para misiones encubiertas. Este es el lugar más seguro que conozco, dijo mientras se preparaban para sumergirse. Aquí podrán tener dificultades para encontrarnos, al menos por un tiempo. Samuel asintió y juntos entraron en el submarino. Mientras descendían en las profundidades del océano, el silencio que los rodeaba era casi opresivo, pero también les ofrecía una sensación de seguridad temporal. «Vamos a estar bien», dijo Samuel, intentando ofrecerle consuelo. «Espero que sí», respondió Nara, pero no podía evitar sentir una sombra de duda en su corazón. Pasaron varias semanas bajo el océano, escondidos en la instalación submarina. Durante ese tiempo, Nara y Samuel reforzaron su vínculo, compartiendo historias y experiencias, y apoyándose mutuamente en su aislamiento. Pero la amenaza de ser descubiertos nunca desapareció por completo. Un día, mientras revisaban los sistemas de comunicación, recibieron una transmisión codificada. Al principio, Nara pensó que podría ser otra advertencia de su gente, pero cuando descifró el mensaje, se dio cuenta de que era algo completamente diferente. «Es de un grupo de disidentes», dijo con sorpresa. «Mi planeta natal tiene facciones que están en desacuerdo con la manera en que se maneja el gobierno, y parece que han estado observando mis movimientos». «¿Qué dice el mensaje?», preguntó Samuel, interesado. «Me ofrecen protección si me uno a su causa», explicó Nara. «Quieren que les proporcione información sobre la Tierra y sobre mi misión original a cambio de seguridad». Samuel frunció el ceño. «¿Es seguro confiar en ellos?» «No lo sé», admitió Nara. «Pero puede ser nuestra única oportunidad de salir de esto». Ambos se quedaron en silencio, sopesando sus opciones. Finalmente, Nara tomó una decisión. «Voy a aceptar su oferta», dijo, sabiendo que no había otra alternativa viable. «No podemos seguir escondidos para siempre. Necesitamos aliados, y si estos disidentes pueden ofrecer eso, tenemos que intentarlo». Samuel asintió, confiando en su juicio. «Lo que decidas, estaré contigo». Esa misma noche, Nara envió una respuesta codificada aceptando la oferta de los disidentes. La siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar. Una fase llena de incertidumbre y peligro, pero también de esperanza. Mientras esperaban la respuesta de los disidentes, Nara se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la misma persona que había llegado a la Tierra con una misión de observación. Había cambiado, había crecido, y ahora estaba dispuesta a luchar por lo que crea justo. Los días pasaron, y finalmente recibieron la respuesta esperada. Los disidentes organizarían un encuentro en una ubicación remota donde discutirían los detalles de su colaboración. El viaje hacia ese nuevo destino sería largo y peligroso, pero Nara y Samuel estaban listos para enfrentarlo juntos. A medida que el submarino emergía de las profundidades, dejando atrás su refugio submarino, sabían que no habría vuelta atrás. Nara tomó la mano de Samuel y lo miró a los ojos. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Samuel le devolvió la mirada, su determinación igualando la suya. «Siempre estaré contigo, Nara». Con esa promesa sellada, se dirigieron hacia lo desconocido, preparados para luchar por su futuro y por el amor que habían encontrado en medio del caos. El siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar, y aunque no sabían lo que les esperaba, estaban dispuestos a enfrentarlo, unidos por un vínculo que ni siquiera la distancia entre las estrellas podría romper.